México no cayó de un día para otro. No hubo una invasión, no hubo un golpe, no hubo un conflicto. No hubo soldados cruzando fronteras ni aviones sobrevolando ciudades. Hubo algo más inquietante, un silencio. Un silencio que duró años. Un silencio que nadie escuchó hasta que fue demasiado tarde. Porque mientras los mexicanos discutían sobre elecciones, inseguridad, salarios, partidos políticos y crisis cotidiana, una fuerza extranjera avanzaba sin pausa. Como el agua que se filtra entre las grietas de una pared vieja. Una gota hoy, otra mañana, un hilo la siguiente semana. Hasta que, sin que nadie lo note, la estructura completa se ha llenado. Esa fuerza era China. Pero no la China turística de los pandas ni la China de las aplicaciones que todos usan. Era la China imperial, la China que piensa en siglos, la que no necesita cañones porque gobierna con contratos, con inversiones y con paciencia infinita. La historia de cómo China empezó a comprar México no comienza en Beijing. Comienza aquí, en un país cansado, subfinanciado, lleno de necesidades que ningún gobierno atendía a tiempo. México no fue conquistado, fue seducido. Seducido con dinero, con infraestructura, con fábricas nuevas, con promesas de modernidad. Todo empezó con algo tan pequeño que parecía insignificante. Una bodega llena de productos importados, una tienda de electrónicos que de repente tenía todo más barato, una nave industrial alquilada por personas que hablaban mandarín y que nunca daban entrevistas. No era extraño. No era alarmante. Era solo comercio. ¿Quién iba a sospechar? Nadie imaginó que esas tiendas, esas bodegas, esas naves, eran las primeras piezas de un rompecabezas mucho más grande, un rompecabezas cuyo diseño nadie en México había visto, pero que en China llevaba décadas planeado. China nunca improvisa. China nunca llega por llegar. China siempre tiene un plan. Y ese plan, aunque pocos lo entienden todavía, tenía un objetivo claro. Colocar un pie firme dentro del país que controla el acceso al mayor mercado del mundo. Estados Unidos. La primera señal clara llegó por la industria automotriz, aunque casi nadie lo entendió en ese momento. Marcas chinas desconocidas comenzaron a aparecer tímidamente en los catálogos. Autos baratos, demasiado baratos. Autos que ofrecían lo que las marcas estadounidenses o europeas no podían. Más velocidad por menos dinero, más tecnología por la mitad del precio, más lujo por una tercera parte del costo. Al principio, muchos se burlaron. Eso no va a durar, decían. Pero lo que nadie sabía es que esos autos venían respaldados por un gobierno que subsidia a sus fabricantes como parte de un proyecto geopolítico. No eran simples empresas, eran extensiones del Estado chino. Y cuando un Estado decide vencer, no hay competencia privada que pueda detenerlo. En solo unos años, los autos chinos pasaron de ser rarezas a ser omnipresentes. Agencias completas cambiaron de dueños sin que se mencionara en la prensa. Y el público mexicano, sin imaginarlo, estaba financiando la expansión económica de la potencia que más rápido ha crecido en la historia moderna. Pero los autos solo eran la fachada. Lo que venía detrás era mucho más profundo. Porque mientras los mexicanos se sorprendían por los precios bajos, China estaba haciendo movimientos que nadie veía. Comprando participación en empresas energéticas, adquiriendo parques industriales enteros, construyendo fábricas gigantes de tecnología y baterías. Instalando centros de distribución que parecían bodegas pero que eran nodos logísticos de una red global. Y todo pasaba sin ruido. Sin discursos. Sin escándalos. China no necesitaba anunciar nada. Solo necesitaba firmar. Terrenos enteros cambiaron de manos sin que la mayoría se enterara. Tecnología crítica para puertos y aeropuertos mexicanos comenzó a provenir exclusivamente de empresas chinas. Y en cuestión de años, el país empezó a funcionar con piezas importadas de un solo lugar. China no necesitó comprar México entero. Solo las partes que importan. Las arterias del comercio. Los pulmones de la energía. El esqueleto de la manufactura. Los músculos de la logística. El cerebro tecnológico de la infraestructura.
Y cuando un país controla esas partes, no hace falta controlar el resto. El resto cae solo. México, sin darse cuenta, había abierto la puerta. Y lo había hecho por necesidad, por urgencia, por desesperación. Pero una vez abierta, cerrarla sería casi imposible. Años después, cuando analistas comenzaron a conectar los puntos, surgió la verdad incómoda. China no solo estaba invirtiendo. Estaba reposicionando el mapa económico de América del Norte. Y México era el puente perfecto, el lugar ideal para entrar al mercado estadounidense sin enfrentarse directamente a Washington. Para China, era el movimiento maestro. Para Estados Unidos, una señal de alerta. Para México, un misterio. Un misterio del cual este es solo el comienzo. Porque lo que viene a continuación no es inversión, sino expansión. No es comercio, sino dominio. No es cooperación, sino estrategia imperial. Y en el próximo capítulo, la verdad se vuelve más oscura. Como China pasó de comprar fábricas a comprar territorio, infraestructura y posiciones que antes solo estaban reservadas para aliados de Estados Unidos. China no necesitó entrar con ruido para avanzar. Su mayor arma fue siempre la discreción. Mientras México miraba hacia la política, la inflación y los problemas del día a día, el dragón entró por debajo del radar, moviéndose como una sombra entre leyes, contratos y terrenos olvidados. Todo comenzó con algo que parecía inofensivo. Empresas chinas comprando pequeños parques industriales. Unos metros aquí, unas hectáreas allá. Nadie preguntaba nada, nadie veía peligro en ello. México necesitaba inversiones y China llegaba con la billetera abierta. Pero esos terrenos no eran casualidad. Todos estaban estratégicamente ubicados cerca de aduanas, carreteras, ferrocarriles y puertos secos. China no compra al azar. Compra lo que le sirve para controlar rutas. Cuando Estados Unidos se dio cuenta, ya era tarde. En varias regiones del país, los parques industriales operaban casi como pequeños enclaves chinos, directivos, técnicos, proveedores, todos conectados a una red empresarial con sede en Beijing. México seguía siendo dueño del suelo. Pero el control real estaba en manos de quienes lo operaban. La segunda jugada fue aún más silenciosa. China no compró puertos mexicanos, eso sería demasiado obvio. Hizo algo más inteligente, vendió al país toda la tecnología necesaria para hacerlos funcionar. Grúas, escáneres, sistemas de control, software logístico. Todo de origen chino. Todo instalado por técnicos chinos. Todo dependiente de repuestos chinos. El puerto sigue siendo mexicano. Pero sin China, se apaga. Y luego vino la compra más simbólica. El territorio. No playas, no zonas turísticas, no ciudades. Terrenos industriales, nodos energéticos, corredores logísticos. Lugares que al ciudadano promedio no le dicen nada, pero que para la economía de un país lo son todo. La estrategia era perfecta. Comprar lo que nadie mira. Operar lo que nadie entiende. Controlar lo que nadie audita. Para cuando las autoridades mexicanas quisieron reaccionar, China ya tenía un pie firme en sectores que antes eran imposibles de tocar. Energía solar, baterías, telecomunicaciones, autopartes, maquinaria pesada, logística. No era invasión. Era infiltración económica. Una infiltración tan limpia que parecía cooperación. Y así, sin un solo tiro, sin una sola protesta, sin un solo titular. China se convirtió en el nuevo actor oculto que dirige parte de la economía mexicana desde las sombras. Pero el capítulo más inquietante todavía está por llegar. ¿Qué pasa cuando Estados Unidos descubre que su rival ya opera desde el patio trasero, y que México, sin querer, se ha convertido en el campo de batalla económico más importante del continente? El aviso no llegó en un discurso ni en un comunicado. Llegó como llegan las peores noticias, en un informe clasificado, marcado con rojo, entregado en silencio sobre un escritorio en Washington. El análisis era claro, brutal, imposible de ignorar. China no estaba entrando a México. China ya estaba adentro. No como turista. No como vendedor. Sino como actor estratégico.
Los autos ensamblados en México con tecnología china estaban inundando el mercado estadounidense sin pagar aranceles. Las fábricas chinas instaladas en territorio mexicano operaban a un ritmo que ninguna empresa norteamericana podía igualar. Los puertos, aunque mexicanos, dependían de tecnología fabricada en Shenzhen. Y los parques industriales, construidos discretamente por capital chino, servían como plataformas para llegar al mercado americano sin restricciones. Estados Unidos comprendió algo que lo heló por dentro. México ya no era el patio trasero. Era la puerta principal. Y la llave de esa puerta la tenía China. Washington intentó presionar. Exigió explicaciones. Buscó frenos, límites, condiciones. Pero México ya no era el país débil y obediente de otras décadas. Respondió con calma, casi con indiferencia. México es un país soberano. Y con esa frase, el equilibrio geopolítico de Norteamérica cambió para siempre. China sonrió en silencio. Estados Unidos apretó los dientes. Y México quedó en medio, convertido no en peón, sino en tablero. Hoy, nadie sabe cómo terminará esta historia. Si México aprovechará esta rivalidad para fortalecerse como nunca. O si quedará atrapado entre dos imperios que lo ven como terreno estratégico. Pero hay algo que ya no se puede negar. China llegó para quedarse. Y la pregunta no es si comprará más, sino cuánto más le permitirá México comprar.